Buenos días a todos los presentes en este magno evento académico que organiza el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. En esta oportunidad nos toca presidir una mesa que el Instituto ha querido organizar para debatir desde un plano crítico una de las instituciones novedosas creadas con el nuevo sistema penal acusatorio, que en la práctica ha tenido bastante aplicación, que incluso algunos ya consideran uno de los factores de éxito en términos de eficiencia del nuevo sistema, como lo son los acuerdos de pena contemplados en el artículo 220 del Código Procesal Penal. Ahora bien, como quiera que estamos ante un sistema penal acusatorio que inició en el interior en el año 2011 y ya estamos cerca de llegar a un año de su aplicación en el primer distrito judicial, resulta oportuno, a juicio del Instituto, comenzar a abordar el análisis un tanto crítico de algunas instituciones del nuevo sistema, de forma tal que desde ese enfoque podamos ir preliminarmente haciendo una especie de balance de cómo va evolucionando este tipo de figuras, teniendo siempre presente que el sistema penal acusatorio es un tema que todavía está en progreso, que está en desarrollo en nuestro país y del que obviamente siempre vamos a tener que estar haciendo un balance de sus resultados. La mecánica de la mesa es la siguiente. Cada expositor tendrá un máximo de 10 minutos para hacer su exposición, siempre desde la óptica del rol que desempeña en el nuevo sistema, es decir, la óptica del tribunal, la óptica del fiscal, la óptica del defensor público y la óptica del abogado particular. Concluida la intervención de 10 minutos de cada expositor, el resto de la mesa tendrá un máximo de 2 minutos para emitir un comentario crítico acerca de la exposición. Terminada esta ronda de comentarios del resto de los participantes, el expositor tendrá derecho a un máximo de 3 minutos para una réplica a los comentarios que se hayan hecho de su conferencia. Terminada la ronda de exposiciones, de comentarios y de réplicas, se le otorgará al público la oportunidad de formular las preguntas que a bien tenga. Señalado lo anterior, procedemos entonces a dar inicio con la intervención del licenciado Jaime Padilla González, a quien le recordamos que cuenta con un máximo de 10 minutos para su disertación. Muy buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal. Por la premura del tiempo, pues, vamos a omitir los saludos protocolares y vamos a entrar entonces a ver el tema de estos presupuestos procesales novedosos, con excepción de la dación premiada, que ya lo tenemos pues en el sistema de competencia en los tribunales de comercio. Veamos pues las ventajas que tiene este acuerdo de pena y podríamos decir que como primera enumerar que soluciona básicamente el conflicto penal, logrando imposición de una pena y disuadiendo la continuación del delito. En segundo lugar, tiene ventajas en cuanto al acuerdo de pena para el mismo sistema procesal, ya que produce economía, ahorrando las fases, reduciendo las fases del proceso penal. Igualmente para el Estado hay una gran economía, toda vez pues que los costos se reducen, pues el tiempo se traduce en dinero y esto pues es lo que vemos directamente en este acuerdo de pena. Otra gran ventaja que tenemos en cuanto a la colaboración eficaz, que está dentro del 220, es que el imputado, con sus colaboraciones de tal magnitud, puede lograr tener tanto una rebaja significativa de su pena, inclusive puede lograr la desvinculación del proceso. Y ya esto es una gran ventaja que tiene también desde el punto de vista del imputado. Igual pasa en la delación premiada. Puede ser la colaboración del de tal magnitud que logra pues desvincularse del proceso. Y sobre todo en estos presupuestos de la colaboración eficaz y la delación premiada vemos una ventaja significativa desde el punto de vista del conflicto penal, y es que logramos mermar, desarticular
invadir dentro del mundo de las organizaciones criminales, entrar dentro del mundo del narcotráfico y ahora en este mundo del terrorismo, podemos entrar con estos presupuestos de la colaboración eficaz y de la acción premiada, pues, a tratar de contrarrestar este gran flagelo que está causando grandes trastornos a nivel mundial, como todos ya nos hemos percatado, problema de Barcelona en el día de ayer. Bien, rápidamente entonces veamos las desventajas. ¿Qué tenemos como desventaja? La gran desventaja que encontramos aquí del prisma del abogado litigante lo vemos en la víctima. La víctima se encuentra desprovista de protección desde nuestro punto de vista, tanto en el acuerdo de pena como en la colaboración eficaz y en la acción premiada. Si bien es cierto, la víctima en el acuerdo de pena se le notifica, se le da traslado, pero no es vinculante su opinión. Y también, si bien es cierto, puede recurrir a la vía de la acción restaurativa o la vía civil, queda todavía en una indefensión desde nuestro punto de vista. Peor aún es la situación cuando vemos la colaboración eficaz y la delación premiada, donde el imputado puede quedar exonerado, desvinculado del proceso penal, si es de tal magnitud su colaboración que llega a eficazmente solucionar el problema y desmantelar la banda criminal o acabar con una banda terrorista o una célula terrorista. Entonces, ¿dónde reclama la víctima? Ya no tiene dónde ir, queda totalmente desprotegido su derecho restaurativo. Distinto lo tenemos en la figura del desistimiento. El desistimiento como requisito preliminar para poder entrar a un desistimiento requiere el resarcimiento previo de la víctima. Y esto es lo que a mi parecer debería darse con respecto a estas figuras de la colaboración eficaz y la delación premiada. Y finalmente, para terminar, es importante observar el problema desde el prisma de los medios de comunicación, que no están entendiendo el conflicto penal y las soluciones que se buscan con este nuevo sistema acusatorio garantista. Y entonces le están dando una mala calificación y desinformación a la sociedad que se pretende entender de que este nuevo sistema penal acusatorio lo que se busca es que el imputado pague la menor pena posible y que no haya una proporcionalidad ante el daño causado. Ante esto, pues, he terminado con nuestra exposición brevemente. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Padilla González. Le cedemos entonces el uso de la palabra al magistrado Gustavo de Gracia para que emita cualquier comentario sobre lo expuesto. Sí, gracias, licenciado Saúl. Bueno, sí, sobre la opinión emitida por el licenciado Padilla, me corresponde pues únicamente rescatar que definitivamente una de las desventajas, o por lo menos que causa mayor incidencia en la comunidad, es el tema relacionado con el papel de la víctima dentro de los acuerdos de pena. Como juez de garantía en su momento en la provincia de Coclé, durante los primeros 5 años del sistema, era un punto de los más difíciles para lidiar desde la óptica de juez, porque estamos hablando de un modelo de corte penal acusatorio que pregona derecho de la víctima, justicia, verdad y reparación. Y a través de los acuerdos, por lo general, logramos por lo menos el derecho de justicia y de verdad relativa, pero no así propiamente el tema de reparación, ¿no? Porque definitivamente, por lo general, estos acuerdos ocurren antes de la realización de una audiencia intermedia o de un juicio, lo cual corta las posibilidades de ejercicio de una acción resarcitoria o reparación de daños. Es cierto que se llama a la víctima en algunas ocasiones a la negociación y también es cierto que nos tocó ver casos de acuerdos donde la víctima obtenía algún tipo de reparación, pero no es vinculante ni es obligatorio. Entonces, siempre queda pues un sinsabor sobre estos temas en relación a ese derecho de la víctima dentro del proceso. Gracias. Muchas gracias, magistrado de Gracia. Le cedemos ahora el uso de la palabra al fiscal superior Orison Cogli para que emita su comentario. Bueno, en efecto, yo coincido con el magistrado de Gracia en cuanto al tema de la víctima. Quizás ha sido una de las percepciones que la ciudadanía ha tenido como una desventaja del acuerdo o los acuerdos de pena o los acuerdos de colaboración en cualquiera de sus vertientes. Sin embargo, esto desde la perspectiva del fiscal no nada más es algo que tiene que lidiar el tribunal. El primero que lidia con esa situación es el fiscal. Pero resulta que el tema del acuerdo de pena, en este caso, que provoca una pena, que es la posibilidad de que el fiscal
con el defensor hagan ejercicio del ius puniendi, que es al Estado a quien le corresponde, y no a particulares en este caso, no a las víctimas, es algo que se tiene que rescatar y algo que siempre tiene que tener presente. Los intereses de la víctima casi nunca corresponden con los intereses del Ministerio Público ni con los intereses de la defensa, mucho menos, inclusive son contrapuestos en este caso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el hecho de realizar un acuerdo, en este caso de pena, o un acuerdo de colaboración eficaz, pero más que todo en los acuerdos de pena no exime o no deja por fuera a la víctima de que pueda obtener un resarcimiento. O sea, existe la vía civil, existe la vía idónea para obtenerlo. Obviamente, lo que busca el proceso y este cambio estructural en el proceso penal es que también en el proceso penal, además de la responsabilidad de esa persona, se pueda lograr el resarcimiento de la víctima por los daños que se hizo. Simplemente no lo va a encontrar aquí. Y los derechos a la víctima en el Código Procesal Penal están muy bien establecidos, y uno de esos es el poder estar informado de lo que ocurre en el proceso, de ser escuchado. Y en ese sentido, por parte del Ministerio Público, lo que se busca es tener el cumplimiento de todos los derechos de la víctima. Sin embargo, la norma en sí excluye a la víctima de una posición que pueda ser vinculante respecto de lo que se decida en los acuerdos. Muchas gracias al fiscal Cogley. Le damos entonces ahora el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Araúz. Gracias, buenos días a todos. La referencia que yo quiero realizar sobre el tema de los acuerdos va ligado a lo siguiente. Desde el momento en que la figura fue insertada en el sistema mixto, provocó una serie de reflexiones en torno a la aplicación de esta novedosa institución que, traída del sistema procesal penal, permitía entonces hacer una valoración en torno a las deficiencias del sistema mixto para poder adaptar esta figura de forma válida. Y surge un tema muy importante, que es lo siguiente: el tema de la detención preventiva en los procesos bajo el sistema mixto y la posibilidad de que los acuerdos a los que se lleguen dentro de este proceso puedan estar viciados en su consentimiento ante la inexistencia del control judicial de la detención preventiva. Y esto va ligado también a una serie de consideraciones en torno a que, si bien es cierto, los acuerdos ponen una reducción a los tiempos o etapas procesales, no menos cierto es que adquiere mayor relevancia en los delitos en los que la sociedad resiente más, como por ejemplo el tema donde las víctimas sean menores de edad, los delitos de corrupción, en donde la atención o la mirada ciudadana necesita conocer más a fondo sobre el porqué y el para qué, y en aquellos delitos donde la vida del ser humano está en juego. Eso entonces provoca una reflexión en torno a si los acuerdos de pena realmente tienen una consideración en torno al interés público de lo que es la justicia como tal. Y también podríamos hacer otra mención en que los abogados particulares, no pocos, consideran que el tema de los acuerdos podría ser en muchas veces una ventana al reconocimiento de las deficiencias del Ministerio Público que pudiesen ser evidenciadas en un juicio oral y público, en el entendimiento de que la Administración de Justicia carece de recursos, tiene dificultades de tiempo. Y en general estas son las consideraciones que les realizo. Muchas gracias al doctor Araúz. Cedemos entonces ahora el uso de la palabra al defensor público Jacob Oribarra. Gracias, buenos días a todos. Voy a hacer una breve reflexión sobre el tema de la víctima, que ha sido el que ha generado en este sistema un tanto más de cuestionamiento, un tanto más de inquietud. En primera instancia, no debemos olvidar que el Estado adoptó un sistema de corte adversarial en el que se propugnan, y así lo observamos a lo largo del Código Procesal Penal, Ley 63, una serie de mecanismos alternativos de solución del conflicto. En ese orden de ideas, no podemos desconocer el orden sistemático que el legislador adoptó para solucionar o como posibles alternativas de solución del conflicto. En primera instancia, por orden constitucional, ese sujeto
tiene derecho a ser vencido en un juicio oral, público y contradictorio, donde el Ministerio Público haga desaparecer ese estado de inocencia. 2, específicamente en el aspecto legal, encontramos una serie de procedimientos entendidos: mediación, desistimiento, suspensión condicional del proceso, sujeto a condiciones, por mencionar algunos, donde la víctima tiene plena vigencia de sus derechos, tiene pleno reconocimiento de sus garantías y que el Estado le brinde tutela. Ahora bien, el Estado no es cierto que le concede todo a la víctima. ¿Y qué ha hecho el Estado? El Estado se ha abrogado para sí la figura de los famosos acuerdos de pena o de la posibilidad de aplicar la delación premiada. Es decir, en aquellos casos donde no es posible que la víctima tenga una reparación, donde la víctima tenga una satisfacción de sus requerimientos plenos, obviamente que tenemos entonces la figura del acuerdo, donde el actor principal es el imputado o acusado, dependiendo de la etapa procesal donde se encuentre. Muchas gracias, licenciado Oribarra. Les recuerdo a los expositores que el traslado es de máximo 2 minutos para que emitan un comentario sobre la exposición de 10 minutos que ha precedido a esa intervención de máximo 2 minutos. Vamos a ceder entonces ahora el uso de la palabra al magistrado Gustavo de Gracia para que haga su exposición, recordándole que tiene un máximo de 10 minutos. Gracias. Buenos días, licenciado Saúl, a los compañeros de la mesa y al selecto auditorio y al instituto por la invitación. Se nos pidió un análisis crítico desde la óptica de cada uno de los representantes que está en la mesa y me corresponde sobre el órgano judicial. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de la experiencia que implica la implementación de los acuerdos de pena a partir de la vigencia de la Ley 63 y en cierta medida con la aprobación de la Ley 4 reciente de este año sobre delación premiada. Desde el punto de vista más que nada de los cambios estructurales que ha implicado la introducción de la figura de acuerdos de pena desde el punto de vista de la función judicial y del juicio penal democrático precisamente, porque como ya adelantó el compañero Oribarra, la introducción de esta figura supone una serie de concesiones o sacrificios, si así lo queremos llamar, por parte del investigado, imputado o acusado dentro del proceso penal. Ya sea en Panamá con los acuerdos, ya sea el plea of guilty americano, ya sea la justicia penal premiada, como se le conoce en Colombia, por lo general esta figura busca excluir el juicio del proceso penal, no llegar a juicio propiamente, por una serie de consideraciones. Ya sea por eficiencia de recursos humanos, ya sea por eficiencia de los recursos económicos de lo que dispone el Estado para la investigación penal, ya sea incluso por el tema de los plazos perentorios que establece el Código Procesal Penal para concluir la investigación. En el caso panameño hablamos de 6 meses a partir de la imputación. Hay casos complejos, pero no todas las causas califican para nivel de complejidad. Y eso quizás pone un poco también al Estado, al Ministerio Público, contra la pared, si lo queremos llamar así. Entonces, obviamente, la aplicación de estas figuras en Panamá, en Colombia o en Estados Unidos implican una serie, obvio, de beneficios o recompensas para ese imputado o acusado que está renunciando, en el caso panameño, a un derecho constitucional, que es el derecho a un juicio, a ser vencido en juicio, como dijo el compañero, que está renunciando al derecho de no autoincriminación, al aceptar los hechos, que no es confesión, porque el propio Código establece la prohibición de condena en base al solo mérito de la aceptación de los hechos, porque debe ir acompañada de un mínimo de evidencia material por parte del fiscal que establezca la vinculación del investigado imputado con ese hecho. Pero está también renunciando al derecho de la prueba, a practicar la prueba en juicio, al contrainterrogatorio. Y, de cierta manera, al renunciar a estos derechos del juicio penal democrático, emerge entonces allí alguna de las situaciones o señalamientos que se le hace a este tipo de figura. Desde el punto de vista judicial, la implementación tanto del acuerdo del 220 como la delación premiada
implica también para la función jurisdiccional cambios. Conversaba antes de la mesa con algunos de los compañeros, la naturaleza misma de la función jurisdiccional se altera con este tipo de figuras. Estábamos acostumbrados a venir de un proceso donde el juez era el dueño de la audiencia donde se dictaba sentencia. En el caso panameño calificaba el mérito de la investigación en una audiencia preliminar y además, al momento de dictar la sentencia, individualizaba la pena. Con esta figura de los acuerdos cambia completamente esa dinámica. El juez de garantías, por ejemplo, que es el juez de la fase de investigación y es donde por lo general se presentan más del 95, casi 100% de los acuerdos de pena, no es un juez propiamente de sentencia, tiene otras funciones de acuerdo al código, es un juez de control de derechos, de garantías, de actos de investigación, pero que asume ese rol de juez de sentencia precisamente en función de estas formas o criterios de oportunidad que establece el código, procesos simplificados o acuerdos de pena. Entonces, ese rol del juez, desde el punto de vista crítico, tiene que ser analizado, porque en algunas ocasiones trae algunos conflictos a los operadores judiciales. Los alcances que tiene ese juez al momento de aprobar el acuerdo, las limitaciones que establece la ley en base al artículo 220, que nos dice, podrá ser negado por violación de derechos y garantías. Ya hay un fallo de la Suprema Corte que dice que debe verse en función de los derechos y garantías del imputado o acusado, que es el que está renunciando al derecho al juicio, no en función de la víctima. Que es un juez en la función jurisdiccional que tiene que entender cómo suplir esa ausencia de ese derecho a juicio de ese acusado que está renunciando a ese derecho constitucional. Un juez que pierde también, si lo queremos ver así, la posibilidad de individualizar la pena, que era uno de los quizás principales funciones atinentes a la función jurisdiccional, porque es que la pena viene negociada. Si hablamos del acuerdo de pena negociada o del acuerdo de colaboración, con algunas limitantes que tiene el juez sobre ese tema de la pena negociada, prácticamente nulas, de acuerdo a lo que establece nuestro código, porque solo podría negarlo por banalidad o por corrupción, ¿no? Complicando ya el escenario del juez. La convicción del juez, entonces, al momento de emitir la sentencia, viene de un preacuerdo sobre la pena, sobre la aceptación del acusado de los hechos y de la prueba que ya tiene el fiscal. Y el fiscal está renunciando a probar en juicio esa acusación. Esa dinámica tiene que ser comprendida no solo por el operador judicial a efecto del momento en que aprueba o no los acuerdos, sino también por la comunidad en general, porque es una forma distinta de administrar justicia, si lo queremos llamar, en función de las salidas alternas que ha establecido nuestro Código Procesal Penal. En el Código panameño la llaman formas alternas de resolución del conflicto. Sí, es cierto, contribuye a un tema de solución del conflicto porque anticipa el juicio. Yo prefiero llamar las formas anticipadas de terminación del proceso, productos de una negociación, en la gran mayoría de los casos, y en algunos casos por colaboración efectiva. Sobre el tema de la delación premiada de la Ley 4, no es propiamente una novedad. Lo que ocurre es que dentro del contexto en que se ha dado la aprobación de la ley, pues por supuesto ha creado en la comunidad en general algunas circunstancias que se han debatido hasta en los medios de comunicación. Y no es una novedad porque ya la Ley de Crimen Organizado, Ley 121 de diciembre del 2013, en su artículo 6, y solo leo la premisa, el miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de esta podrá recibir los siguientes beneficios, y enumera 4 beneficios, que incluyen rebaja de pena hasta la mitad incluso, de acuerdo de los niveles de colaboración de esa persona que pertenece a la empresa criminal. Entonces, no es propiamente una novedad. Ya el artículo 220 contemplaba la colaboración eficaz en el segundo numeral. Obviamente, quizás la diferencia estaba, haciendo el análisis crítico, que en el interior no teníamos quizás, hasta ahora no conozco estos tipos complejos de empresa criminal donde trascendiera al público los temas de colaboración. Lo vimos como juez, nos tocó aprobar acuerdos de colaboración, pero en delitos de menor entidad relacionados con drogas, por ejemplo. Sin embargo, es importante detallar sobre el tema de la delación premiada de la Ley 4, y en eso coincido con el primer expositor, que definitivamente es un instrumento o mecanismo eficaz de investigación del Ministerio Público. Porque por lo general, cuando se conocen de los resultados de estas empresas criminales, ya han ocurrido todos los hechos. Por lo general no se dan por infiltración de agentes encubiertos a ese nivel, sino que ya hay un resultado.
y se requiere esa colaboración desde ese punto de vista de aquellos que en su momento o fueron partícipes o conocieron de la empresa, conocen de los resultados, conocen de dónde están las ganancias o el financiamiento de esa empresa y, por supuesto, si usted hace eso, tiene que recibir a cambio algún tipo de beneficio, que por lo general se va a traducir en una rebaja de pena. Muy concretamente, sobre las ventajas que implica el acuerdo de pena desde la óptica del sistema judicial, obviamente, con la experiencia que hemos tenido, eficiencia en el uso de los recursos económicos del Estado, eficiencia en el uso de recursos humanos del Estado, entendiendo que el fiscal como titular de la acción penal concentrará sus esfuerzos a causas más complejas y que otras causas pueden resolverse anticipadamente por ser delitos o más sencillos o de flagrancia incluso. Otra ventaja que podríamos identificar es en relación de la individualización de la pena, que es una pena negociada, que es una pena que en todo caso no se va a medir o determinar en función de lo que haría un juez en un juicio, ¿no?, del artículo 79 del Código Penal panameño, sino a otras circunstancias en su momento que se podrán establecer con el fiscal y la defensa y que podrían implicar una pena o una mejor pena para el acusado. Obviamente, desde el punto de vista de las desventajas que hemos visto en todos estos años, está, por supuesto, la percepción de la comunidad de que esto nos conduce a temas de impunidad, ¿no? Porque se renuncia a un ejercicio efectivo de la persecución y de justicia al final. Pudo haber obtenido más años, ¿por qué no investigó más? Una serie de elementos que, desde nuestro punto de vista, tienen que ver con entender la realidad, no solo de los cambios sociales, sino también entender la realidad del nuevo modelo y de lo que se está buscando a través de estos modelos de justicia. Obviamente, la comunidad tiene que ser un censor por el principio de publicidad, pero también tiene que entender la dinámica del proceso. Gracias. Muchas gracias al magistrado de Gracia por su intervención y quiero hacer aquí un alto para reconocer un mea culpa involuntario, porque en la primera ronda omití cederle la palabra al licenciado Jaime Padilla González para que hiciera su réplica, si bien lo tiene, a los comentarios que específicamente se hicieron sobre su conferencia. Luego, entonces, en estricto cumplimiento y apego al principio de igualdad de partes, le cedemos el uso al magistrado, al licenciado Padilla. Sí, simplemente era acotando que era injusto victimizar una vez más a la víctima, que si ya no pudo obtener un resarcimiento dentro del proceso penal, lo mandemos entonces a un proceso civil con los costos y los gastos y el sufrimiento entonces de esperar dentro del esquema procesal civil si va a tener un resarcimiento efectivo o no. Me parece que esa parte pues hay que revisarla, no podemos dejar en defensión a la víctima desprotegida a esperar que el Estado le pueda resolver en una demanda contra el Estado de indemnización directa. Me parece que no puede ser el principio de este sistema garantista donde podamos dejar a la víctima en algún momento en su parte más importante, que es el resarcimiento, en indefensión desprotegida. Gracias. Muchas gracias, licenciado Padilla. Vamos entonces ahora a iniciar la ronda de comentarios críticos a la exposición que ha efectuado el magistrado Gustavo de Gracia y vamos a iniciar entonces cediendo el uso de la palabra al fiscal Orison Cogli. Bueno, yo más que hacer críticas a la exposición tan magistral del magistrado de Gracia, quisiera abonar algunos puntos para reafirmar. Uno de los temas que me llama la atención y que rescata el magistrado es el tema de la eficacia y la eficiencia para el Ministerio Público de la investigación y del uso de esta herramienta, y más que todo porque es una experiencia que lleva el Ministerio Público ya de más de 5 años de implementación. El tema de la colaboración eficaz es algo que fue discutido y que está en la Ley 63 del año 2008, o sea que es algo que no es nuevo, que hace prácticamente 7 años está en la ley, 5 en práctica, y que en efecto en el interior no se podía potenciar de la manera que se puede ver acá en el primer distrito judicial, porque en efecto la criminalidad organizada no está tan presente en nuestra campiña, en el interior,
Yo tuve la experiencia de trabajar en provincias como Veraguas, Herrera, Los Santos, inclusive con la implementación del tercer distrito judicial pude conocer la realidad de Bocas del Toro y posteriormente al resto del país en la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Público, y en efecto la criminalidad no llega a estos puntos más que de manera excepcional, y por lo tanto potenciar esta herramienta de colaboración eficaz no podía ser un factor determinante o no nos podía dar una línea de utilidad efectiva en ese momento sobre la base de poca experiencia. Sin embargo, aquí en Panamá, pese a que esto sí hay una alta criminalidad organizada, se está entonces empezando a ver esta eficacia de la herramienta de la colaboración eficaz, y esto es lo que vamos a poder ver en los resultados, en las investigaciones y en los casos que vamos a conocer prontamente. Muchas gracias al fiscal Cogley. Vamos entonces ahora a ceder el uso de la palabra al doctor Araúz para que emita sus comentarios. Sí, en cuanto a lo que comenta el magistrado del tema de la sociedad y el entendimiento de los acuerdos de pena, obviamente reviste preocupación constante porque en los medios de comunicación reiteradas veces toman titulares el tema de los acuerdos de pena, particularmente cuando tiene que ver con delitos que comprometen a menores de edad, delitos vinculados a corrupción y aquellos que tienen que ver con la vida, y obviamente genera la preocupación de si realmente existe una disposición absoluta a través de los acuerdos de pena para que el interés público de la sociedad se vea limitado a través de estos acuerdos a tener un procedimiento completo en el cual la verdad de los hechos ocurridos se pueda conocer de una forma más amplia de aquella de la cual se dispone con los acuerdos. Muchas gracias, doctor Araúz. Cedemos entonces ahora el uso de la palabra al licenciado Oribarra. Sí, hay un tema que desde la óptica de la judicatura me genera algún grado de inquietud en vías de las posibilidades que tiene el juez de poder negar o no aprobar un acuerdo. En vías de la banalidad, nos parece que la banalidad, concepto que tiene el artículo 220, y la venalidad, concepto distinto que tiene la ley 4 de 2017, que introduce la delación premiada, lo cual nos genera un análisis profundo de poder ver el alcance y limitaciones de cada uno de los dos conceptos. Más allá de eso, me genera un grado de reflexión fuerte cuando vemos el concepto de que el juez de garantías puede negar un acuerdo de pena negociado por vías de la corrupción o indicios de corrupción. Obviamente que eso no solamente implicaría y obligaría al juez a presentar la denuncia penalmente en contra del fiscal, en contra del defensor o del abogado privado. Obviamente y sabemos lo que trae como consecuencias ese accionar. Solamente lo planteo para el punto de reflexión individual y hasta dónde entonces ese indicio de corrupción que pueda olfatear el juez en ese acto puede ser un arma de doble filo, no solamente para el juez, sino también las consecuencias que puede traer para todos los que intervienen en ese acuerdo. Muchas gracias, licenciado Oribarra. Cedemos ahora entonces el uso de la palabra al licenciado Jaime Padilla González para sus comentarios. Simplemente acotar otra gran ventaja que ese acuerdo trae para el abogado litigante es en cuanto a que los tiempos comparados con el sistema existimos que teníamos se van a acortar significativamente cuando ya hemos logrado un acuerdo y no tenemos que transcurrir toda la fase intermedia y de juicio oral. Y esto en términos pues del desgaste del abogado litigante y en términos económicos significa una gran ventaja, obviamente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Padilla. Vamos entonces ahora a ceder el uso de la palabra al magistrado de gracia para que haga uso de su derecho a réplica respecto de los comentarios que se han vertido sobre su disertación. Ok, sí, gracias. Como había señalado previamente, ¿no?, sobre las posibilidades que establece la ley para que el juez no aprobara los acuerdos de pena,
sobre violación de derechos y garantías para aquellos que han asistido a las audiencias. El juez hace un examen de las condiciones del imputado y es básicamente lo mismo que ocurre en los Estados Unidos, ocurre en Colombia, sobre consentimiento, voluntariedad, sobre derecho de defensa, sobre si lee, si escribe el español, si entendía el acuerdo y las consecuencias del acuerdo. No lo establece el código, ha sido por práctica que el juez haga ese examen del acusado o imputado en función de que él mismo manifieste que en efecto es consciente y que está voluntariamente cediendo derechos constitucionales en función de un beneficio que debe representar el acuerdo de pena. Y tomo nota de lo que dice el licenciado Ribarra sobre los temas relacionados con corrupción. No conozco hasta este momento que se haya negado un acuerdo precisamente por un tema de que el juez advirtiese corrupción. Es complicado, como lo señaló el licenciado, es complicado incluso para el juez no admitirlo bajo esa base, porque estaríamos hablando entonces de una situación muy delicada entre el Ministerio Público, que detenta la acción penal, porque hay que tener algo aquí claro. El artículo 220 de la Constitución da ese mandato al Ministerio Público de persecución penal. En consecuencia de ese mandato, el acuerdo se presenta al tribunal por el fiscal, ¿no? Aunque la defensa quiera, al final la llave para acceder a esa audiencia es de parte del Ministerio Público. Entonces, una vez presentado el acuerdo al tribunal, entendiéndose que ha sido consensuado, que hay voluntad de partes de concluir ese proceso a través de esta figura, obviamente ese indicio que el juez pudiera percibir traería consecuencias pues, bastante delicadas y graves. Y obviamente también el juez tiene aquí una responsabilidad al momento de hacer el examen. Y por eso hacía el tema de que el examen que hace el juez sobre las condiciones se hace en audiencia, tiene ciertas limitaciones. En el caso panameño, y en algún momento conversando con compañeros jueces de Puerto Rico decían, muy positivo, y sé que ocurre en Colombia, la enunciación fáctica y probatoria que hace el fiscal al momento en que presenta el acuerdo al juez. Ya sea que lo haga por escrito y en algunos casos de menos complejidad se ha hecho de manera oral el acuerdo, para que el juez, en la medida que se va desarrollando, y es parte de las destrezas que tiene que tener el juez, en el caso panameño, vaya estableciendo que en efecto pues hay un hecho imputado y un hecho acusado y hay el mínimo de evidencia necesaria que permite establecer la vinculación. Y finalmente, como lo señaló también el compañero defensor, la Ley 4 establece un concepto distinto, porque no habla de banalidad, habla de venalidad, y no es más que soborno o precio en su acepción. Y eso es lo mismo que corrupción en todo caso, que también es otro supuesto para no aprobar los acuerdos. Entonces, ahí entendemos que pues, el legislador prácticamente ha sido enfático en el tema de que estos acuerdos atienden a buena fe, a lealtad y a un adecuado ejercicio de la acción penal por parte del Estado y, por supuesto, por parte de la defensa, que son los que presentan al tribunal esos acuerdos para su aprobación. Gracias. Muchas gracias al magistrado de Gracia por su intervención. Vamos entonces ahora a ceder la palabra al fiscal superior Orison Cogli para que haga su exposición con un máximo de 10 minutos. Tiene la palabra, fiscal. Sí. Gracias. Buenos días a todos. Agradeciendo al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la invitación, la oportunidad de llegar a este escenario, que es una de las quizás focos para poder explicar y poder los juristas entender un poco más en las distintas áreas en las que trabajan un tema que en efecto a mi criterio muy particular ha revolucionado el tema de la justicia penal en Panamá. Esto porque quizás, y por eso voy a enfocar el tema de las desventajas, yo solamente le veo una desventaja a esta figura y justamente no es por la figura en sí o por lo que representan los acuerdos en nuestra jurisdicción, sino por el hecho del desconocimiento que tiene la ciudadanía de esta herramienta, de cómo se utiliza, en qué casos se puede realizar y cómo se hace. Y ese desconocimiento es básico porque quien no está trabajando en el área penal y no está atendiendo específicamente el caso, no tiene por qué conocer las interioridades del mismo, porque el conocimiento de cada caso en concreto y cuáles son las herramientas o cuáles son los aspectos que utiliza el fiscal o que utiliza el defensor y que son los elementos
decisivos para poder llegar a un acuerdo, justamente ese conocimiento o esa divulgación de esa información podría entonces acarrear con la afectación de derechos de las personas, del tema de la reserva de la investigación, del poder inclusive afectar hasta la presunción de inocencia de una persona que está vinculada en un momento de un acuerdo donde no tiene efectos todavía, pero que sí se están discutiendo situaciones muy particulares sobre su responsabilidad posiblemente. Y en ese punto yo quiero rescatar el tema que quizás no se ha mencionado hasta el momento, pero es para mí el punto cardinal para que un fiscal y un defensor se sienten a hablar y poder acordar un acuerdo. Y es el principio de contundencia de la investigación. Un fiscal tiene una investigación fuerte, va a poder tener un factor de negociación mucho más poderoso que el que va a tener en una investigación débil, y quizás débil no porque el Ministerio Público no sea eficiente, sino porque sabemos la realidad de los hechos o de las conductas distintas que se trabajan. 320 y tantos artículos dedicados a definir o a desarrollar conductas que constituyen delitos en nuestro Código Penal. Implica que el Ministerio Público tenga fiscales capacitados en todas las áreas y en circunstancias distintas. Puede haber un robo muy sencillo, un robo simple de una persona, arrebatarle un celular a una persona, como un tema de 10 personas organizadas en atracar un banco y hacer un robo en un banco. Entonces, las perspectivas son totalmente distintas. Los elementos de conocimiento que tiene que recabar el fiscal en uno y otro escenario son totalmente distintos, y el ejercicio de esta investigación es mucho más compleja en uno que en otro. Ese factor de la contundencia, es decir, de lo que tenga recabado el fiscal en la investigación, es el factor principal para que nosotros como fiscales nos sentemos y podemos llegar a una pena que puede ser entonces la que la sociedad critique o no. Eso respecto de los acuerdos de pena por aceptación de los hechos. La otra posibilidad de los acuerdos viene a ser la colaboración eficaz, que se ha denominado, que se ha traído este término de la delación premiada, que lo digo yo en muy particular, no estoy de acuerdo, no me gusta esa denominación, porque habla de premio. Esa traducción de la justicia brasileña, que es la que utiliza la delación premiada, porque en Chile una figura muy parecida, que Chile no tiene acuerdos, pero habla de la delación compensada. En España la delación es una figura que está relacionada con la sucesión, nada que ver con lo penal. En Costa Rica hablamos de la figura del testigo de la corona, es decir, aquella persona con la que se negocia en un nivel de criminalidad mucho más bajo para poder llegar hasta el punto cúspide de esta organización criminal, o poder atrapar o vincular a las personas que están organizadas y con un nivel jerárquico de criminalidad mucho mayor. Hace que quizás de repente el tema se torne un poquito quizás más morboso. Aquí en Panamá la colaboración eficaz es la denominación que ha dado la norma, que ha dado la ley, tanto en la ley 63 como en la ley 4 de este año, para introducir la figura al sistema inquisitivo reformado. Son alrededor, les puedo decir, por la fiscalía en la que yo trabajo, que está dividida en secciones y que se encarga de los delitos comunes en la Fiscalía Metropolitana, 389 acuerdos, 396 son de pena por aceptación de hecho y 7 de colaboración eficaz. Y esto, quizás ese número de colaboración eficaz no sea un poco más alto, porque hay situaciones que impiden quizás a la persona que quiere en algún momento dar una información o que quiere negociar este acuerdo, hacerlo con toda amplitud. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sí es carente de una protección a los intervinientes del proceso penal, a los colaboradores de la investigación. En eso sí, Panamá tiene que legislar y tiene que buscar mecanismos más modernos para poder darle una colaboración a aquellas personas que quieran brindar información por el tema de la protección, de la seguridad. Somos un país pequeño donde todos nos conocemos, y resulta que esto es un tema que en el interior de cada persona, querer colaborar, aunque esté, como quien dice, hasta la zapatilla en el tema, y poder dar información y poder buscar una pena más baja, es muy difícil tomar ese paso.
pese a que se brindan se brinda el escenario para hacerlo. Otro tema en ese sentido es que cuando se hace un acuerdo de pena por aceptación de hechos, muchas veces no tiene por qué saberlo el juez, no tiene por qué saberlo la ciudadanía. Un factor adicional es una colaboración extraoficial con una información de menor envergadura ha brindado esa persona al momento de negociar la aceptación de los hechos, que puede ser parcial o puede ser total. Y muchas veces brinda una información que al fiscal le tocará poder confirmar para llevar adelante en la investigación y poder vincular a otras personas o poder encontrar el camino de los bienes que fueron desprovistos al momento de cometer el ilícito. Pero en efecto, los acuerdos tanto de aceptación de hechos, yo los asimilo a un tema de eficiencia. Eficiencia, cuando el fiscal es eficiente y lleva una buena investigación, se va a dar muy posiblemente un acuerdo de aceptación de hechos, porque no le queda a la persona otra salida más que poder tener una pena mucho más baja que enfrentar el juicio. Y también un tema de eficiencia para el fiscal de poder terminar una causa y poder dedicarse a otras, que no quiere decir que es que el fiscal solamente tenga una causa, tenemos muchísimos más para poder entonces dedicarnos y poder ser eficientes en otras causas. Y en el tema de la colaboración eficaz, efectivamente la palabra adecuada es la eficacia. Es un tema donde puede ser una herramienta eficaz de investigación, un instrumento moderno, distinto a que tiene el fiscal para poder llevar a una investigación, así como eficacia en cuanto a la información que da la persona para poder aportar a esa investigación, porque no se negocia una colaboración eficaz con una persona que no da información valiosa, que no da información que verdaderamente se puede confirmar y que puede entonces dar un resultado. Eso es un ejercicio de responsabilidad que tiene que hacer el fiscal y que el Ministerio Público se ha estado preparando y lo ha hecho, porque los factores por los que el magistrado de gracia muy bien indicó que puede un juez, en este caso, negar la validación de un acuerdo, deben ser además, esos son factores jurisdiccionales para negar el acuerdo, pero también hay una preparación institucional que hace el Ministerio Público, y desde el 2013 hay una resolución, la número 22 del 2013, donde se establecen parámetros muy generales para la negociación de los acuerdos. Básicamente, que todos deben constar por escrito, que deben ser negociados por al menos 2 fiscales, es decir, no uno solo el que lleva la causa, sino otro que pueda participar en la negociación. Y también que esos acuerdos o esa negociación debe pasar por el visado de un fiscal superior del área que corresponda, con el efecto de ¿qué? De aminorar este tema de los indicios de banalidad, venalidad o de corrupción, que son los parámetros entonces jurisdiccionales que el juez va a ver. Por eso, diría yo, es que no ha habido un pronunciamiento de negar un acuerdo de un tribunal sobre estos factores. Ese sería mi aporte a la mesa. Muchas gracias al fiscal Cogley. Vamos entonces a iniciar la ronda de comentarios críticos a la exposición que acaba de concluir, y para ello cedemos la palabra al doctor Araúz, quien tiene un máximo de 2 minutos para emitir sus comentarios acerca de la conferencia que acaba de concluir. Claro. Como el propósito es siempre ser crítico en torno a la institución, que si bien es cierto tiene bondades, yo me voy a dedicar a lo largo de todo el tiempo que esté aquí a reflexionar en torno al interés público que tiene la sociedad en determinados delitos, de que la terminación del proceso penal no sea mediante un proceso acordado. Y ese interés público entonces permite reflexionar acerca de la posibilidad que nuestros jueces y magistrados en algún momento de la evaluación de los acuerdos, inclusive pueda por razones de convencionalidad determinar el rechazo de los acuerdos indistintamente de los verbos rectores que se han dejado en la norma, y sería una aspiración que nuestros jueces en algún momento hagan rechazo de acuerdos en torno a la convencionalidad por los distintos compromisos que Panamá pueda sostener en distintos bienes jurídicos protegidos como niñez, corrupción o contra la vida. Gracias.
Muchas gracias, doctor Araúz. Cedemos ahora el uso de la palabra al defensor público Jacob Oribarra. Gracias. Interesantes los temas que trae a colación el fiscal Cogli. Sobre lo mismo voy a hacer alguna reflexión en vías de eso que él llamó el principio de contundencia de la prueba. Sí, cierto es que ese es el principio que rige los acuerdos. ¿Qué hace el defensor frente a la existencia de ese principio o de lo que originalmente se piensa puede convertirse en prueba frente al juicio? Es verificar que esos elementos de convicción no solamente estén revestidos de legalidad, que tengan la información suficiente, sino que cuente con la información necesaria, no solamente para poder considerar la existencia de los tipos penales, la existencia de los grados de participación y la posibilidad de las existencias de circunstancias modificatorias, ya sea de agravante o de atenuación de responsabilidad penal. Para los efectos, me llama la atención ese punto que hace referencia en vías de 389 acuerdos de pena. Imagínense ustedes 389 juicios donde tenga un tribunal de juicio que practicar prueba testimonial, prueba pericial, prueba documental y realizar todo un ejercicio. Téngalo por seguro que el sistema de administración de justicia no va a tener los suficientes jueces, los suficientes tribunales para poder solventar lo mismo. Entonces, cuando lo vemos en función de eficacia, efectividad, obviamente respeto de garantías fundamentales, respeto de derechos, sobre todo para el imputado, que es quien se está despojando de su derecho constitucional de ser vencido ante un juicio, obviamente que se traduce en eficacia para la administración de justicia, entendido esto para la sociedad y para el Estado. Entonces, nos parece que en vías de lo que se ha planteado, nos genera un buen punto de partida a lo que va del sistema en la ciudad capital y obviamente la realidad también del interior nos proyecta de que también se está generando buenos resultados en vía de la aplicación de los acuerdos como mecanismo alternativo de solución del conflicto. Muchas gracias al licenciado Oribarra. Vamos entonces ahora a ceder el uso de la palabra para sus comentarios al licenciado Padilla. Sí, con respecto a estos acuerdos de pena, es importante el rol que va a jugar el abogado litigante, porque es el defensor técnico en el cual se va a incorporar toda la situación del imputado. Entonces tiene que estar bien especializado, tiene que conocer bien el caso, el proceso, para poder que su defendido técnico tenga la mayor beneficio posible en ese acuerdo y que no vaya a ser una pena que sobrepase la realidad procesal que existe en el expediente, que si se sometiera al proceso en todo su contexto hubiese podido obtener, aunque fuera inclusive un fallo de absolución. Así que es importante la especialización del abogado litigante porque es el garante en este tipo de acuerdos de la defensa o de la situación jurídica que puede cambiar en un segundo del imputado cuando el acuerdo no ha sido llevado de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Padilla. Vamos entonces ahora a ceder el uso de la palabra al magistrado Gustavo de Gracia para que emita sus comentarios acerca de la disertación que efectuó el fiscal superior Orison Cogli, con un máximo de 2 minutos. Sí, gracias. Es un poco sobre el tema que ha planteado el fiscal sobre la contundencia de la investigación y el rol del defensor en función de la prueba. Y precisamente mientras el fiscal hacía su presentación, yo anotaba con qué tanto negocia el fiscal, con qué tanto negocia el defensor, qué tantos medios de prueba de la acusación debe tener un fiscal al momento de realizar su negociación. Y va a depender, como dijo el fiscal y como ha dicho el defensor, incluso a veces de otros tipos de factores. Va a depender del tipo de delito, va a depender de la colaboración que la persona esté dispuesta a dar desde el momento en que es señalada dentro de una investigación. Y ese factor precisamente de con qué tanto negocio, al margen del principio de contundencia, es incluso, haciendo un repaso de la literatura que consulté para otros países, uno de los señalamientos o críticas que se le hace precisamente al modelo de acuerdos, ¿no?
que obviamente si hay contundencia y fortaleza probatoria de la acusación, con mayor rapidez pudiera llegar a determinados acuerdos. Otra versión de ese aspecto sería que no tengo tanta evidencia o tanta prueba, pero tampoco el defensor ni el imputado se van a correr a riesgo en juicio, a la pena que correspondería por el Código, y establecen un factor de negociación sobre esa base. Entonces, eso no es a manera de crítica, sino de análisis de todas las perspectivas que tiene este tema de negociación de acuerdos de pena y los alcances que puede tener en su momento y que deben ser comprendidos en general por la sociedad, como señaló el licenciado Araúz, porque a veces quisiéramos más, pero resulta que es que el tema del alcance probatorio no da para tanto cuando lo quisiéramos, ¿no? Y por eso existen este tipo de figuras como los acuerdos de pena y la delación en su momento. Muchas gracias al magistrado de gracia. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la palabra al fiscal Orison Cogley para que haga uso de su derecho a réplica. Sí, yo quería aportar unos datos adicionales. Hablé de 396 en la Fiscalía Metropolitana, eso con excepción de las Fiscalías de Droga, las Fiscalías de Homicidios, de Familias, Anticorrupción, Crimen Organizado, que son Derecho de Autor, que son las fiscalías que llevan especializaciones en los casos, ¿no? Esto solamente para la Fiscalía Metropolitana. 313 de esos acuerdos se dieron en la sección de litigación, que es la que ve inicialmente los casos cuando no hay una vinculación formal a la persona. Es decir, en una etapa inicial, luego de un mes, mes y medio, se pasa a una investigación formal ya prolongado. 69 se dan en esa segunda etapa y solo 1 se dio ya al momento de realizar el juicio, es decir, ante el tribunal de juicio. Entonces vemos que la mayoría de estos casos ha sido en donde esa contundencia de la investigación se ha podido denotar desde el inicio, y la eficiencia de la que hablamos se pudo denotar también en su mayor o menor grado desde un inicio. Yo difiero un poquito del doctor Araúz en cuanto al tema de poner unos parámetros para qué tipo de casos o qué tipo de delitos pueden ser acordados o no. Yo creo que el Código Penal establece el tema del castigo respecto de cuál es la sanción que se le ponga. Creo que institucionalmente se pueden hacer en el Ministerio Público los controles internos para poder saber qué tipo de casos, en qué tipo de delitos, para qué víctimas se puede hacer el control, pero no llevarla a un tema legal, porque así como pretender, en este caso, y no quiero con esto desmilitar y decir que es que no tienen ese derecho porque no sean unas víctimas vulnerables o no, el tema de los menores, el tema de los delitos contra la corrupción o de la vida, como él los ha mencionado, pero nos vamos a encontrar entonces también con que las personas víctimas de delitos sexuales también van a querer que se les impida, que el tema de los delitos contra las mujeres, los delitos de género que también se han involucrado, que los delitos contra el ambiente, van a salir todas estas asociaciones, inclusive van a salir hasta los gremios profesionales, que cuando son casos que tienen que ver con ellos, que también se le ponga ese alto y que no sean negociados. Creo que se puede hacer una política institucional para cada caso en concreto que sea acorde con la política criminal del Estado para poder en este caso dar una respuesta y no hacerlo de manera legal. La herramienta como está hecha y con la amplitud que está expuesta para los operadores es mucho más eficiente y permite ser una herramienta de más utilidad en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias al fiscal Cogley. Vamos entonces ahora a pasar a la exposición del doctor Juan Carlos Araúz, recordándole que tiene un máximo de 10 minutos para su charla. Gracias. Primero que nada, resaltar la labor que el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal realiza a través de los años por fomentar el intercambio académico y compartir experiencia. Dentro de mi participación, sin lugar a dudas, creo que la finalidad se va cumpliendo en el siguiente sentido. Si bien es cierto, puedo aceptar como válida y como una herramienta eficiente ambas, tanto los acuerdos de pena como la delación premiada, no menos cierto es que nosotros debemos contextualizar la realidad del sistema judicial panameño, que es un sistema judicial carente de recursos, con dificultades de todo tipo, que enfrenta entonces distintas posibilidades que una norma tan eficiente
vea entonces contradicciones como por ejemplo que la ausencia de recursos para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se convierta en el motivo que las pruebas o las pericias o los distintos elementos de convicción que el Ministerio Público requiere para que esa carpetilla o que ese expediente mantenga una contundencia como se ha manifestado, entonces presenta las dificultades de las motivaciones del acuerdo, y esas motivaciones son las que justamente yo he querido plantear que pueden acarrear en algún momento un debate en torno a esos vicios del consentimiento que se pueden plantear en el desarrollo de una investigación en torno a el propósito o los motivos, y eso va ligado a las deficiencias estructurales del sistema más que a las condiciones individuales del equipo humano que compone las distintas instituciones que tienen que ver con justicia, que yo reconozco como comprometidos, como hombres y mujeres realmente leales a favor del Estado, pero que el sistema tiene una deficiencia que no podemos perder de vista. La posibilidad, obviamente, en realidades como la nuestra o Latinoamérica, siempre va de la mano de que la norma es, en un momento determinado, la primera coerción ante la ausencia de funcionarios judiciales que puedan realizar fallos realmente ejemplarizantes, y es donde entra el tema de la convencionalidad o el tema del estudio del ordenamiento jurídico amplio, cuando el juez va a valorar la aceptación o rechazo del acuerdo, que en un momento determinado el propósito de la conferencia es hacer un incentivo a los jueces de que más que censores formales se conviertan en estudiosos del caso concreto y realmente el impacto que el interés público tiene en cada caso individual, que permita hacer no solo una limitada interpretación de los supuestos o los verbos rectores que han sido colocados como motivo de rechazo o no, sino un estudio integral. Esa realidad entonces obviamente nos determina una obligación como ciudadanos de nosotros ser cada día más exigentes al gobierno, a nuestras instituciones que controlan el Estado, en el sentido de que hay que invertir más en la administración de justicia para que herramientas como los acuerdos de pena o la delación premiada no presenten los cuestionamientos hoy día o la atmósfera de intranquilidad en torno a los distintos casos que plantean la reflexión ciudadana. Y esas dos vertientes podrían ser el motivo del análisis a definir. ¿Cuál es el interés público que en cada caso puntual el juzgador tiene que resguardar más allá de los acuerdos a los que el Ministerio Público y el señalado puedan lograr? Y es esa reflexión de interés público entonces la que nos permitirá entender herramientas como acuerdos de pena o delación premiada con gran valor para el desarrollo democrático, y que va ligado también a que nosotros como sociedad vayamos disipando esa necesidad de castigo producto del señalamiento o de la denuncia penal, y ese castigo que normalmente la sociedad tiene un ánimo de castigo inclusive más allá de la sanción formal en la sentencia, sino que la sociedad en muchos casos quiere un castigo de otra naturaleza. Eso entonces nos lleva a ir planteando que cuando se incorporó la figura a través de la Ley 4 en los debates legislativos a los cuales pudimos participar, obviamente el calor del momento o el debate político no lleva consigo estas reflexiones de carácter más mesurada o técnica, y se va en el debate de mayorías. Y esos debates de mayorías impide que haya razonamientos, por ejemplo, que una persona que está detenida y que su detención no ha sido controlada tiene que tener algún tipo de control previo antes de presentarse a realizar un acuerdo, porque su situación procesal no está determinada. Esas reglas del sistema inquisitivo mixto o el inquisitivo reformado, como ha dicho el fiscal, nos determina obviamente que la inserción de la herramienta del sistema penal acusatorio, que hasta el momento de la aparición en febrero no habría ninguna contaminación como lo hay en el momento, determina que se pueda existir un control antes, y que ese juzgador
adquiere un mayor papel dentro del control de los acuerdos y que la sociedad pueda ganarse las respuestas que merece. En ese entendimiento, el punto también iba ligado a... Ya esto lo abordamos. Bueno, en general nuestra participación iba ligado a eso. Una herramienta eficiente en un sistema deficiente. Eso entonces nos hace motivar y hacer los llamados puntuales, mayor presupuesto para las entidades que guardan relación con la administración de justicia, a nuestros juzgadores un llamado en el sentido de que el control que realizan de los acuerdos es más que un control de legalidad, sino un control en base a convencionalidad y al ordenamiento público en su totalidad, y convencidos de que hay tareas pendientes y retos futuros. No menos cierto, yo anhelo leer los fallos de los jueces en los casos que guardan relación con la empresa Odebrecht y toda la interpretación convencional que puedan realizar sobre el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Araúz por su intervención. Vamos entonces ahora a dar el uso de la palabra al licenciado Jacob Oribarra para que emita sus comentarios críticos acerca de lo que acaba de exponer el doctor Araúz, con un máximo de 2 minutos. Gracias. Sí, interesantes los puntos de reflexión. Ahora bien, no podemos desconocer que el sistema como viene diseñado, tanto la Ley 63, la Ley 4, tiene un enfoque en cuanto a cuál es el trabajo que realiza el juez. Y en ese sentido, debo indicar que el juez no conoce las interioridades del caso. Él no sabe qué es lo que hay. E incluso cuando se va y se presenta el acuerdo para la validación o consideración del juez, no se hace mención a profundidad de qué tiene cada elemento de información. Cada fuente es solamente enunciada. Y de ahí es el control que debe hacer el defensor, de generar confianza de que esa información que tiene el fiscal, donde en su carpeta, hombre, le está generando total confianza y grado de probabilidad de ser convertido en prueba ante un posible juicio. En ese escenario, entonces, me generaría un tanto de inquietud en vías de lo que propugna el doctor Araúz, en vías de que el juez sí, el juez hace ejercicio de convencionalidad en la medida que verifica de manera muy superficial, tengo que ser honesto en eso, en vías de legalidad. Sí, si se cumple el ejercicio que voluntariedad, consentimiento, conocimiento, pensemos notificación o información de la víctima. Ese es un ejercicio que no nos genera mayor complicación. Sin embargo, en vía de convencionalidad, el imputado se está despojando de su derecho a ser vencido. Es decir, ¿puede el juez ir más allá de lo que la propia ley le ha exigido para satisfacer el interés que tiene la colectividad? Obviamente que el proceso es de las partes y la sociedad, si bien las partes son partes integrantes de esa sociedad, no menos es cierto que el conflicto, pensemos, es de dos, donde hay dos personas debidamente identificadas. Me parece que como punto de reflexión genera múltiples consideraciones. Muchas gracias al licenciado Oribarra por su intervención. Vamos entonces ahora a ceder el uso de la palabra al licenciado Jaime Padilla González para que haga sus comentarios críticos acerca de la intervención del doctor Juan Carlos Araúz. Máximo 2 minutos, licenciado. Sí, debemos coincidir con el doctor Araúz. Definitivamente tenemos un sistema deficiente en cuanto a recursos, que no contamos con todas las bondades y todos los recursos que se fueren necesarios. Sin embargo, que resulta este acuerdo de pena en una gran ventaja, no lo podemos negar.
ya que antes en el sistema inquisitivo mixto teníamos que esperar 4, 5, 6 años tal vez para tener una sentencia y tener un resultado, y el imputado podía estar privado de su libertad en la mayoría de los casos. Hoy por hoy, con este mecanismo, este nuevo presupuesto procesal, podemos obtener que el imputado pues pague mucho menos, una pena mucho menor, y en algunos de los casos pues pueda tener medidas alternativas que sustituyan la detención provisional. Por otro lado, es competencia también de todos los abogados litigantes y de todos los estudiosos del derecho empezar a desplegar una campaña de divulgación, de ir enseñando a la sociedad, de irla preparando sobre este sistema y cumpliendo con ese rol que nos corresponde de divulgación de esta nueva técnica procesal penal a que nos estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Padilla. Vamos entonces ahora a ceder el uso de la palabra al magistrado Gustavo de Gracia para que emita sus comentarios. Sí, gracias. Miren, en la primera intervención había señalado que precisamente una de las desventajas o críticas que se hace a los temas relacionados con los acuerdos o delación o justicia penal premiada guarda relación precisamente con el sentir en la comunidad de que en algunos casos en particular hay impunidad, o hasta dónde fue el alcance de investigación de determinado caso para descubrir lo que la comunidad en general entiende como la verdad. Para los que no se mueven obviamente en el ámbito del derecho, pues sabemos que la verdad no es tal verdad, porque es una reconstrucción histórica de terceros sobre hechos, ¿no? Pero es la verdad que la comunidad quiere saber. El tema está en que precisamente, y volvemos a los mismos temas, el tema es que así como se ha globalizado en su momento la tecnología, los sistemas financieros, las fronteras van desapareciendo, de esa misma manera se ha globalizado la empresa criminal. Y obviamente cada día es más difícil en los distintos países los temas relacionados con la persecución de determinados delitos, porque han cruzado las fronteras. Creo que el mejor caso es precisamente el que ha citado el licenciado Araúz en relación con una empresa constructora brasileña con presencia en muchos países, ¿no? Definir estrategias desde el punto de vista del Poder Judicial, del Ministerio Público, en este caso, que lleva la persecución penal y que en su momento presentará acuerdos ya anunciados al Poder Judicial, corresponden precisamente a qué tanta contundencia de la investigación puede obtener ese Ministerio Público. Recordemos, y también lo señalé en su primer momento, cuando estos casos salen muchas veces a la luz pública, son por las consecuencias. Ya se han obtenido ganancias, ya ha existido una estructura organizada que se ha hecho pública con nombres de personas que presuntamente realizaban pagos, de personas que presuntamente recibían beneficios. Y no es fácil conocer el contenido de esas estructuras. Y obviamente eso implica en su momento que quienes en su situación fueron partícipes o conocedores y han o deciden colaborar con los sistemas de justicia, en su momento pues recibirán algún tipo de rebaja, de compensación a través de estas figuras. Porque quizás si llegamos hasta el evento final de un juicio público donde todos tengamos acceso, quizás esos resultados tampoco nos gusten a todos, ¿no? Porque, ya como he dicho, la empresa ha sido organizada, la empresa criminal ha sido globalizada y no necesariamente podemos conocer todos los aspectos interiores de esa organización. Entonces, entiendo la posición de que hay que verlo desde un aspecto crítico. Obviamente, cada actor juega el rol que le corresponde, tanto el Ministerio Público como la defensa, como el juez, al momento de la aprobación del acuerdo. Sí comparto, como dice el licenciado Araúz, que por propio mandato del Código, artículo 2 del Código Procesal, artículo 17 de la Constitución, no estaría vedado al juez un tema de convencionalidad, como dijo el defensor, pero obviamente el juez también se ajusta a esos límites que va a obtener del contenido de esos acuerdos. Gracias. Muchas gracias al magistrado de Gracia. Cedemos ahora el uso de la palabra para su comentario crítico al fiscal superior Orison Cogley. Sí, yo más que todo por los comentarios del licenciado Araúz quisiera darle un toque un poco más positivo a la postura que ha indicado él de una figura eficiente dentro de un sistema no eficiente o poco eficiente. Yo diría que podríamos ser más eficientes si lo que le corresponde en recursos darle a la Administración de Justicia fuese mayor.
porque en este caso tenemos que ver muy puntualmente que la delincuencia no escatima recursos ni esfuerzos para organizarse y cometer el delito, porque a ellos para ellos eso es un negocio, es un negocio, su forma de vida, y con eso sobreviven, invierten en su negocio. Pero como nosotros o el Estado no ve en un negocio la justicia, no aporta lo que se requiere. Sin embargo, la ciudadanía sí es crítica de cómo resolvemos los casos o cómo enfrentamos esto. Pero no podemos estar enfrentando a quien tiene una metralleta con una pistolita de agua. Entonces esa comparación la sociedad debe entenderla también. En ese punto yo coincido respecto de los recursos que deben darse a la Administración de Justicia. Ustedes se imaginan una herramienta con este nivel de eficiencia que todos indiscutiblemente lo hemos dicho y se ha reconocido que es los acuerdos en manos de un Ministerio Público con un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, con estamentos de seguridad, con los recursos necesarios para ser más eficientes. En este caso viviríamos realmente en un paraíso, y no en un paraíso mal llamado fiscal y demás, sino muy cercano al cielo, con las herramientas o con lo que la ley establece, porque tenemos una ley muy buena. Y en ese sentido, lo que debemos requerir siempre la ciudadanía antes de criticar es pensar en con qué se está trabajando y con qué esas instituciones trabajan para poder dar respuesta a esa verdad que ha dicho el magistrado de Gracia. No es tan verdad porque se hace con una reconstrucción, pero si tuviésemos más recursos, esa reconstrucción pudiese ser mucho más ajustada a la verdad de lo que pasó ese día, en ese momento o en aquellos eventos donde se causó un delito. Gracias. Muchas gracias al fiscal Cogley. Vamos entonces ahora a ceder el uso de la palabra al doctor Araúz para que haga uso de su derecho de réplica. Lo primero que debo reafirmar, yo soy amigo del sistema. Surge un tema luego de las intervenciones de los colegas, y es el siguiente: ¿cuándo distinguir que el acuerdo de pena o la delación premiada se convierte en un obstáculo al descubrimiento de la verdad producto de lo que se ha manifestado aquí? Los grandes tramas de corrupción o los delitos que tienen que ver con drogas o delincuencia organizada, sin lugar a dudas, el llegar a un acuerdo para cortar la investigación y seguir descubriendo la trama también puede ser analizada a la luz de que se requiere que el Ministerio Público tenga más recursos, en el sentido de que se necesita mayor insumo en cuanto a que los investigadores no tengan reparo o limitaciones de carácter económica o material en todos los elementos que tienen que producir para aquella contundencia que se ha manifestado aquí. Y esa realidad entonces nos involucra que, si bien es cierto, es una herramienta eficiente, una herramienta sumamente eficaz, no menos cierto es que su análisis permanente tiene que ir de la mano, que la sociedad tiene que exigir una mejor administración de justicia, y que en los casos en que se emplea la figura pueda permitir el balance entre el interés público y el interés particular de los involucrados dentro del conflicto penal. Gracias. Muchas gracias, doctor Araúz. Siguiendo entonces con el orden de las disertaciones, vamos a otorgar el uso de la palabra al defensor público Jacob Oribarra para que haga su exposición del enfoque de la defensa pública con relación a los temas que se están tratando. Sí. Es suya la palabra, licenciado. Gracias. En primera instancia, agradecerle por la invitación al instituto para participar de esta actividad. Bien. Creo que mucho se ha comentado, se ha dicho, hemos leído, hemos escuchado a través de los medios de comunicación, a través de ese ejercicio académico que nos lleva a ir a las universidades o a distintos foros donde se debatan sobre algunos temas propios del derecho procesal. En ese sentido, la figura del acuerdo de pena y la delación me lleva a concretizarme en un tema que creo es importante para todos, tanto fiscales, defensores e incluso para los jueces. Y es el tema de la negociación. ¿Qué ocurre en ese entorno de negociación? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son los intereses?
cuando veíamos algo de justicia negociada, veíamos dos corrientes muy interesantes y sobre cuáles pueden ser las mejores herramientas para negociar un acuerdo. Hay quienes perfilan sobre una negociación colaborativa, hay quienes propugnan por una negociación competitiva. Lo cierto es que para ambas hay que hacer ejercicios no solamente argumentativos sobre la base de qué escenario nos encontramos. Primero debemos hacer mención, luego de esa formulación de imputación, esa audiencia que activa formalmente el proceso penal, genera a partir de ese momento o de ese escenario todas esas posibilidades de negociación. Y a mí me llama la atención un tema que lo he venido observando, no solamente en el interior donde iniciamos con la implementación, sino que es marco de referencia a lo largo del resto de las provincias. Y es que se está desconociendo que la negociación tiene su técnica. Las negociaciones tienen un escenario óptimo. Y ahí es que he encontrado que tanto defensores están descuidando. Y entendido esto, la figura de defensores, tanto públicos como privados, están desconociendo derechos de los imputados. ¿En qué medida? Uno, recordemos que dentro de ese ejercicio de esa acción penal, el fiscal puede imputar 1, 2, 3, 4, 5 delitos. Ahora bien, ¿qué obliga al defensor? Y eso es lo que me refería cuando le hacía mención a ese alto grado de probabilidad de que la fuente de información, los medios de convicción que tiene el fiscal puedan ser convertidos o constituirse en pruebas. Y que esa prueba le genere el convencimiento al tribunal para poder arribar a una sentencia condenatoria. Eso es proyectivo. El defensor, ¿qué es lo que está haciendo? El defensor está haciendo un adelanto de esa probabilidad que se puede o que puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es tarea obligada para defensores, fiscales? Y obviamente el juez está un tanto vedado en el tema de la posibilidad de negociación en vías de, uno, conocer y manejar teoría del delito. Yo creo que eso es tarea pendiente de la cual debemos retomar. Duro, y lo que a veces no les gusta a muchos defensores, que incluso en las actividades que he participado, hago las observaciones, no por salir del caso, no por darle una respuesta, debemos desconocer eso. Porque cierto es que, de acuerdo a ese principio de contundencia, puede ser que la contundencia no sea tal, pero un buen fiscal, en un ejercicio de argumentación, convence al defensor y estamos llegando a una condena sin la existencia, pensemos, de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales, que eso es propio de teoría del delito. He ahí una de las grandes falencias que he venido observando dentro del sistema. Como punto de referencia me traigo a colación un fallo de el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde por vía de un acuerdo de pena se sanciona a una persona por un delito de posesión agravada de drogas. Cuando se analizan las interioridades, se analiza la información que se estaba dando en un acto de audiencia de validación, lleva a la conclusión al Pleno de la Corte y dice, ¿sabes qué? Esto no es ese delito y por tanto genera una situación donde se le había impuesto a una persona una sanción de 10 años a un nuevo escenario. Entonces, uno, hay que entrar a hacer un ejercicio duro y fuerte de teoría del delito. Dos, el ejercicio propio del defensor y fiscal en las técnicas y destrezas
de negociación son necesarias para los intervinientes o litigantes. 3, el tema de verificar las posibilidades de la concurrencia de existencia o inexistencia de circunstancias que agraven o modifiquen o disminuyan la responsabilidad penal, también es otra tarea que tenemos que realizar dentro de ese ejercicio de negociación, y obviamente llamar a la conciencia del Ministerio Público sobre la base de ese principio de objetividad de la investigación. Creo que son de los puntos que he podido observar, detectar a lo largo de estos 6 años que vamos ahora pronto a cumplir el 2 de septiembre, y que me generan entonces puntos de reflexión. ¿Lo estamos descuidando? Un buen ofrecimiento puede ser que satisfaga las necesidades o las expectativas de esa persona que está llamada a un proceso penal. ¿Estaríamos haciendo justicia realmente para esa persona o estaríamos llenando una cifra estadística que a todos nos gusta, y cuando lo vemos, y lo hemos escuchado en la mañana del día de hoy, nos genera realmente satisfacción en vías de que se está generando solución de los conflictos, obviamente sobre la base de principios de eficacia? Sin embargo, también podemos estar descuidando esa otra parte de la persona. Eso de igual manera me genera entonces señalar que dentro de ese concepto de delación premiada también surgen unos escenarios interesantes de discusión, y es hasta dónde cuál es el alcance que tiene esa figura frente a esa persona que, de manera, ya sea entenderlo como colaborador eficaz o como un acto de arrepentimiento, decide tocar la puerta del fiscal y decirle: ¿sabe qué? Yo puedo generar información relevante que le permita entonces hacer al fiscal un trabajo, en vez de investigación como tal, un ejercicio de corroboración de esa información. Los escenarios entonces nos permiten: 1, exigir, pedir, negociar al fiscal, 1, la no formulación de cargos, o bien una rebaja que de alguna u otra manera sea representativa. Y eso a su vez, esa última opción nos generaría un espacio fuerte de discusión. ¿Qué tanto puede ser esa rebaja dentro del contexto de una colaboración realmente relevante o eficaz? Obviamente, por eso les planteaba al inicio, los temas son propios de negociación y de técnicas, no solamente de argumentación, sino de destrezas de comunicación. En ese sentido, obviamente que tanto el acuerdo de pena, el acuerdo o la figura de la colaboración eficaz, la figura de la delación premiada, que tengo mis reservas realmente, como lo decía el fiscal Cogli, sobre el concepto como tal, generan espacios de negociación sobre justicia negociada. El concepto tradicional del proceso penal ha ido cambiando. Ese proceso penal represor como tal, duro y fuerte, ha ido mutando, y tenemos hoy un concepto de justicia negociada donde nos genera mayores espacios para las partes intervinientes poder llegar a entendimientos y tomar como referencia lo que ha dicho la Corte en sus reiterados fallos, de que son básicamente contratos entre Ministerio Público e imputado, obviamente con la representación judicial. Muchas gracias, licenciado Ibarra. Vamos entonces a iniciar la ronda de comentarios en relación a esta disertación, iniciando con el licenciado Padilla. Sí, solamente para acotar que en este acuerdo de pena siempre tomamos en cuenta que es el imputado que tiene que hacerse culpable y reconocer la comisión del hecho punible. De ahí entonces partimos de que la función del defensor técnico será buscar dentro del parámetro de penalidad que se le va a imponer la menos gravosa, igualmente tomando en cuenta todas las experticias probatorias que puedan estar en el expediente. Pues
ya tenemos entonces la culpabilidad aceptada por el imputado. Y para esto, vuelvo a lo mismo, requerimos de la especialización, hacer un litigante mucho más técnico, mucho más especializado en negociación, como decía muy bien el licenciado Jacob, y en otros aspectos para poder lograr una mejor defensa de su defendido técnico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Padilla. Vamos entonces a ceder el uso de la palabra al magistrado Gustavo de Gracia para sus comentarios. Sí, gracias. Aprovechando los comentarios del licenciado Orribarra, era importante lo que él ha señalado sobre las técnicas de negociación. Y es importante porque precisamente a raíz de tratar de que esta figura como los acuerdos de pena, que del 2011 acá era una innovación dentro del proceso penal panameño, porque realmente las otras figuras previas, proceso directo, procesos abreviados del Código Judicial, no corresponden con lo que es un acuerdo, ¿no? Tenían otras mecánicas, así que estábamos ante un instituto innovador a efectos de nuestro procedimiento. Y a través de eso se organizaron, a través de todos estos años, una serie de talleres, y precisamente, como muy bien ha señalado Jacob, una de las deficiencias precisamente se veían en los temas de negociación. Se pueden aplicar reglas muy parecidas a las reglas de mediación cuando se derivan los casos de resolución de conflictos, obviamente por los delitos que se excluyen de una mediación y desistimiento, estamos hablando de delitos de penalidad mucho más alta, con connotaciones más graves, pero era importante el tema de las reglas de negociación, porque la idea no es que yo represente a un imputado de un determinado delito y simplemente le diga al fiscal vamos a negociar en 70, 80 meses. Estamos negociando con la libertad de la persona, que es la que va a soportar los resultados de ese acuerdo. Y precisamente resalto lo que dice Jacob, y tomo la palabra para decir que es un excelente negociador el defensor, es las técnicas de negociación, porque es que precisamente eso va a depender de ¿qué? Del principio de contundencia de la prueba que tenga el fiscal, de la posible colaboración que ese imputado o acusado esté dando en ese momento, como lo adelantó el propio fiscal, a veces desconocida por el juez. Quizás los jueces, al momento de aprobar el acuerdo, sí estamos vislumbrando por las penas y los montos alcanzados que aquí hay algo más que solamente la aceptación de los hechos, ¿no? Y nos quedamos a veces, bueno, debe haber algún otro tipo de colaboración y eso se respeta como parte de ese proceso de negociación que establece el artículo 220 del Código Procesal Penal. Entonces, sí es muy importante el tema de rescatar que en estos asuntos de acuerdos hay que hablar sobre negociación y los parámetros que se van a fijar para lograr en favor del imputado o acusado en su momento la pena adecuada. También, y rescatando en un segundo lo que dijo Jacob sobre los temas de la Ley 4, ya existían en el Código, en el 220, numeral 2, los temas de colaboración eficaz, ¿no? Lo único es que no había trascendido a la opinión pública que había esa herramienta, está en la Ley de Crimen Organizado. Y como bien señaló el fiscal, es un tema de autocomposición del sistema, por lo menos yo lo veo de esa manera. Tenemos solo 6 años y nos parece que estamos todavía en la oportunidad de autorregularnos en cuanto a la aplicación eficaz de estas figuras. Gracias. Muchas gracias, magistrado de Gracia. Cedemos entonces ahora el uso de la palabra al fiscal Cogley para que haga sus comentarios. Mi amigo Jacob ha traído a colación un tema importante y de él destacamos algo. Antes, en un sistema inquisitivo reformado, ver a un defensor entrar al despacho del fiscal, eso era un pecado, señores. Y resulta que ahora el Código Procesal Penal nos ordena que hagamos eso, que creamos esos escenarios para poder sentarnos a negociar en un ambiente jurídico y un ambiente fáctico sobre una causa en particular. El artículo 26, que es un principio del Código Procesal Penal, dice a los tribunales deben procurar, al Ministerio Público debe promover, el Ministerio Público debe tratar, también en el artículo 69, de aplicar los procedimientos alternos de resolución de conflictos dentro de los que están los acuerdos de pena. Pero ahí yo quiero también hacer un señalamiento, y es que la ley nos invite a promover, a procurarlos, no nos obliga a llegar a él. Esto quiere decir que el fiscal se cuida mucho en este caso de llegar o concretar un acuerdo de pena, en este caso si no
siente que esa pena o que las circunstancias en las que se está dando es la justa, igual a la defensa. Sin embargo, en algunas ocasiones se da un debate en los tribunales en efecto de externar quizás esa disconformidad, porque muchas veces se da de que no se llegó a un acuerdo porque una de las partes no quiso, pero es que es un deber promoverlas, pero no es obligatorio llegar a eso. Por lo tanto, estos escenarios, al contrario, tienen que multiplicarse, es decir, ese escenario de llegar a negociar, a sentarse, a ver si se puede llegar a ese acuerdo. Pero siempre inicialmente lo hacemos un fiscal, un defensor, pero la norma dice que es un acuerdo entre el fiscal con el imputado, con la participación o la asesoría de su defensor. Es decir, siempre, y así lo hacemos los fiscales, procuramos en algún momento también traer a ese imputado que puede estar detenido o invitarlo a las negociaciones o al momento previo a la firma de ese acuerdo que se ha negociado por intermedio del defensor, explicarle los puntos de la negociación, qué tiene el fiscal, por qué se ha llegado a ese punto, cómo se ha hecho, el tema inclusive de la dosificación de la pena con los parámetros y cuáles son los efectos de ese acuerdo, porque esa negociación en principio, y la ley lo dice, es del fiscal con el imputado. Procuramos hacer siempre eso para evitar posibles discusiones en los tribunales. Muchas gracias, fiscal Cogley. Cedemos entonces ahora la palabra al doctor Araúz para que emita su comentario. Gracias. Reiterando el punto de que la negociación involucra técnica y que al final el documento llamado acuerdo reviste las características de control que tienen el Código Civil para el tema del consentimiento. Les quiero compartir el 1120 que dice: hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho. Eso entonces determina que los vicios del consentimiento pueden estar presentes en los acuerdos y hay una responsabilidad por parte del Ministerio Público de que ese procedimiento de negociación sea lo más objetivo posible y que no sea tal cual como dijo el colega, que la argumentación que ejerza el fiscal por carecer de contundencia en la carpetilla o en el expediente, en los del sistema antiguo, sea el que determine la motivación para llegar a un acuerdo, y esos son los elementos que nos hacen preocupar. El sistema penal acusatorio tendrá remedios para que si el acuerdo es declarado nulo se continúa. Sin embargo, en el sistema inquisitivo entrar en un laberinto de la nulidad de un acuerdo obviamente determinaría o podría concluir al final con la impunidad, y es lo que nosotros hemos hecho referencia a cuando el acuerdo se puede convertir en un obstáculo dependiendo de las características de todo el proceso a lo largo en el que se materializa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Araúz. Cedemos entonces la palabra al licenciado Ibarra para que haga uso de su derecho a réplica. Sí, gracias. Creo que hemos coincidido en el tema de la importancia, relevancia y trascendencia de la negociación. Solamente para finalizar mi participación, debemos hacer siempre un ejercicio, y es el ejercicio que a nosotros los seres humanos no nos gusta, y es ubicarnos en los zapatos de esa otra persona. Y lo conversaba hoy durante la mañana, antes de iniciar la mesa. Nadie sale de su casa, toma su vehículo con ganas de lesionar ni matar a nadie. Y qué difícil encontrarnos frente a esos escenarios de un hecho culposo. Qué difícil. Pero siempre ese escenario va a estar abierto a las posibilidades de una buena negociación. Y en esos momentos siempre queremos que se nos tutele, siempre queremos que se nos apliquen todas las garantías, todos los derechos, todos esos beneficios procesales, penales que encontremos. Entonces, hagamos ese ejercicio y veamos siempre que cualquiera puede estar expenso a una situación, y sobre la base de eso
observar que la figura de los acuerdos de pena, la figura de la delación, son herramientas beneficiosas que generan la aplicación de principios de efectividad, eficacia, justicia, verdad e incluso en muchos reparación. Dentro de ese contexto amplio de negociación nos encontramos diversidad de posiciones y obviamente el tema de la justicia negociada nos lleva de igual manera a entender que lo que se busca dentro de ese ámbito de negociación es llegar a una pena justa o una sanción justa, que no necesariamente por entender que el tipo penal se considere o algunas u otras personas lo consideren grave, no necesariamente implica la privación de libertad, entendido que existen otra diversidad de sanciones que pueden generarse dentro de ese contexto de aplicación. En ese sentido, gracias por la participación y por la oportunidad. Muchas gracias al licenciado Oribarra. Vamos entonces ahora a dar inicio al periodo de preguntas y respuestas, solicitando encarecidamente a los participantes que sean muy concretos en sus preguntas y de igual modo a los expositores que puntualicen en sus respuestas. Abrimos entonces el compás para cualquiera que desee intervenir. La doctora acá, protocolo. Vamos a darle la palabra a la doctora Ángela Buitrago de Colombia. Muchas gracias. La verdad, primero han tocado puntos que les quiero decir desde Colombia han sido bastante dramáticos en términos del sistema acusatorio y quizá por eso quisiera hacerles unas preguntas en particular sobre un tema que tocó usted, magistrado de Gracia, y es cómo evaluar y cómo analizar la hiperinflación que efectivamente en muchos casos se da por la Fiscalía. Sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta que quizás también para el doctor Oribarra en particular, frente al tema de la técnica de negociación, quisiera yo decirle que en Colombia hay un tema bien particular y es que se acude de manera inmediata a la negociación sin evaluar si realmente la Fiscalía tiene un caso probable. Entonces, sobre esos elementos diría yo que van esas dos preguntas y obviamente no puedo dejar por fuera a mi fiscal Cogli, porque también tengo una pregunta para usted y es cuando la Fiscalía, que sí efectivamente no solo en Panamá, en Colombia también carece de los recursos necesarios, genera una negociación, ¿cómo trabajar sobre ese elemento de negociación cuando ni siquiera se tiene recogida la evidencia básica para ir a imputación? Entonces, esos temas son bien importantes porque, digamos, en la práctica lo vivimos en Colombia, ya la Corte Constitucional ha tomado unas decisiones que nos han guiado mucho, pero sería para ustedes y sobre todo para oírlos aquí en Panamá en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Buitrago. Vamos entonces a, en el orden en que fueron formuladas las preguntas, proceder a las respuestas. Magistrado de Gracia. Gracias, doctora. Sí, y su preocupación es válida, ¿no? Es válida desde el tema mismo de la imputación primaria que hace el fiscal sobre quizás hiperinflación de tipos penales que no se corresponden necesariamente con los hechos, ¿no? Y cómo trasciende eso al tema de la acusación, por ejemplo, o sobre la misma imputación como base del acuerdo. Es una preocupación que tuvimos los jueces en los años previos a la llegada del sistema a la ciudad de Panamá. Personalmente, como juez de garantías, tengo que reconocerlo, no tuve necesariamente un conflicto con el tema del tipo penal al momento del acuerdo, porque al momento de la narrativa de los hechos y la evidencia uno entendía que había una correlación suficiente para entender que se condenaba por el tipo que el fiscal iba a poder probar. Sin embargo, cito la experiencia que incluso hizo referencia al licenciado Oribarra, que nos sirve como precedente, y fue el amparo que precisamente hizo referencia Jacob sobre un acuerdo aprobado sobre un delito de posesión agravada de drogas. Y ya en fase de ejecución, totalmente en fase de ejecución, una defensora que entra a esa etapa dice, estos hechos no se correlacionaban con este tipo penal.
A lo mínimo aquí hay posesión simple si es que hay delito, decía la defensora. Y vía amparo, en un pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema, el Pleno, nuestro Tribunal Constitucional, determinó que en efecto se dejaba sin efecto el acuerdo validado por un juez de garantía en función de que la evidencia y los hechos presentados no se correspondían con el tipo penal por el cual se había aprobado el acuerdo. Entonces, enseñanza sobre ese tema, tenemos precedente. Desde mi punto de vista, esos insumos le sirven al juez en su momento precisamente para ejercer ese control judicial que demanda el artículo 220, porque al final estamos hablando de negociación, de acuerdos, pero pasa por el tamiz del control del juez, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, obviamente con mucha cautela por parte del juez, porque, ojo, no podemos tampoco caer en el tema del juez querer entonces calificar al momento del acuerdo el tipo penal, ¿no? Porque pudiera ocurrir que en ese exceso de celo entonces el juez tratara de decir, no estoy convencido de los hechos, este no es el tipo. O sea, siento que es desde el punto de vista en que evidentemente no hay concordancia entre esa evidencia ofrecida y los hechos que está planteando la persona acepta. Si es así, obviamente el juez pudiera no aprobar el acuerdo, que incluso creo que ya ha ocurrido en la provincia de Chiriquí, no se aprueba el acuerdo, lo que no implica que la investigación siga y pudieran realizarse más adelante este tipo de figuras. Pero a manera de su pregunta, sí hay precedentes y creo que ya sobre eso nos ha orientado un poco la Corte Suprema en cuanto a la función que está haciendo el juez de garantía. Gracias. Sí, gracias. Interesante el cuestionamiento. Yo creo que tradicionalmente hemos tenido la concepción de que el fiscal es el dueño del proceso, el fiscal es el que manda, el fiscal es el que decide, el fiscal es el que hace lo que se quiere dentro de esa investigación. Los controles de la Ley 63 nos genera un espacio amplio de negociación tanto para fiscal como para defensor. Partiendo de ese punto, me lleva a hacer algún punto de reflexiones fuerte a ¿qué tanta probabilidad hay de que en este sistema donde existen multiplicidad de controles a lo largo de todo el sistema, que se emitan por parte de tribunales de juicio sentencias en vías de absolución por ser considerada que las conductas o los hechos acusados son atípicos? Duro el punto de reflexión y pareciera ser que el sistema no está llamado a eso. Puedo absolver o debería absolver por duda, pero no por ausencia de elementos de tipo. Entonces, ¿qué nos genera eso? Y era lo que decía en mi presentación. Dentro de esa técnica de negociación, obviamente, generar conocimientos plenos de teoría del delito es necesario, es fundamental tanto para fiscales como para defensores. Eso, cuando lo traducimos y lo llevamos a la esfera del juez de garantía, obviamente genera espacios y le puedo plantear situaciones muy concretas donde se habían imputado 2, 3 delitos y cuando vamos a negociar y se conocen ante los medios de comunicación, cuando vamos a negociar, negociamos por uno y la sanción o la pena justa a la que se arriba dice, oye, pero es que esas cuentas no nos dan. Pero es que cuando entramos a hacer ese ejercicio de negociación, tenemos que aterrizar en los hechos, que es lo que nos mandata y nos establece, no solamente la Constitución, sino la Convención. Sobre la base de los hechos probados, es lo que debe versar una acusación. Y si no hay hechos que medianamente tengan esas características de ser considerados delitos, obviamente que yo, defensor, estoy imposibilitado a negociar o entrar a negociar sobre algo que obviamente entendemos pueda existir ausencia de elementos de tipicidad. En ese sentido, nos parece que ya se ha dado sentencias en esa vía, lo que nos generan puntos de reflexión de que el defensor, no porque el fiscal le haga una propuesta muy generosa, que a veces pueden encontrarnos situaciones como esa, entonces vea como mejor salida la figura del acuerdo. Ahora bien, dice que en todas las casas se cuecen habas. Las casas del tribunal de juicio también de igual manera son impredecibles y la figura del acuerdo nos da seguridad.
Muchas gracias, licenciado Ibarra. Le cedemos entonces la palabra al fiscal Cogli. Sí. Doctora, usted ha hecho preguntas sobre excepciones y esas son las preguntas más difíciles de contestar todas. Se nota la experiencia. Le puedo decir que nosotros en la base de las negociaciones no conozco ni concibo una negociación sobre lo que no tenemos, ¿no? Y sobre la visión del fiscal. No lo conozco y si no, es posible que pase lo que al parecer sí pasó en Chiriquí, como lo mencionó el magistrado, la negación sobre este tipo penal. Quizás eso pueda pasar con los acuerdos, pero muy excepcional. Yo no lo conozco en la práctica. Lo que sí conozco en la práctica y es muy frecuente es lo contrario, es el defensor que quiere venir a negociar o que plantea el querer negociar un acuerdo sobre la base que él sí tiene conocimiento de que voy yo a encontrar algo en ese ejercicio que no le es conveniente a la defensa, ¿no? Entonces nosotros los fiscales, como peritos en derecho penal y procesal penal, también somos peritos en estrategia, ¿no? Y muchas veces tenemos que ser comedidos en cuanto al momento oportuno para entrar en la negociación y muchas veces tenemos que desarrollar ese olfato para saber esperar, ubicar el momento justo. Yo creo que si todos pensamos de esa manera podemos tener un sistema un poco más justo, un sistema que no debemos pensarlo ni nosotros los fiscales para nosotros, ni los jueces para ellos, ni los defensores para ellos, sino para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para nuestro país, para nuestros amigos, nuestra familia, que es lo que queremos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No hay más preguntas? Allá hay una pregunta. Muy buenas tardes a todos, a la mesa de los participantes. Mi pregunta es en referencia pues a la validación de un acuerdo en la cual sea un caso donde exista una víctima del delito y esta pues manifieste que no está de acuerdo con que se haya tomado este método. ¿De qué manera o cuál es el punto de vista en referencia a esto? ¿De qué manera pues puede haber participación por parte de la víctima toda vez que ésta no quiso realizar algún otro método como es mediación o conciliación? Ya que en el 220 de nuestro Código Procesal Penal esto no se menciona la participación de la víctima en los acuerdos de pena. ¿A quién va dirigida su pregunta? Disculpe. A todos los participantes. Sí, bueno, miren, lo que usted ha planteado es bastante común. Es bastante común. Primero, claro, el tema sistémico de que la víctima es parte de las formas alternas de resolución del conflicto, suspensión, mediación, hasta el criterio de oportunidad, porque puede objetarlo ante el juez, pero no así en el tema propiamente de los acuerdos. Así literalmente. Entonces lo que nos vamos es al resto de las normas, donde en los artículos 7, 9 y 80 se establecen los derechos de la víctima. Entre esos es el de el conocimiento informado del proceso. Lo que ha ocurrido en la práctica, y aquí tengo un fiscal y un defensor, es que se le da aviso a la víctima de que en efecto en determinado momento del proceso puede haber un acuerdo o que se está en negociaciones para que el proceso termine anticipadamente en función de un acuerdo. Pudiera ser que la víctima diera el consentimiento. Hemos visto casos en audiencia de víctimas que así simplemente señalan, se va a quedar preso, no tengo ningún inconveniente. Así mismo, son 6 años, son 7 años, no quiero saber nada. Hay otros casos donde sí hay un reclamo de civil por el tema de los perjuicios ocasionados, los daños que no se pudieron reclamar. Cuando la víctima es informada en esa etapa de negociación, pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que reciba una compensación como parte de la negociación que se está haciendo entre el Ministerio Público, que obviamente puede tener una incidencia en la pena negociada. Puede ocurrir que no va a recibir ningún tipo de compensación, porque es que además las expectativas de la víctima rebasan los propios límites del imputado o acusado de tratar de satisfacer algún tipo de perjuicio. Al final, como señaló el fiscal,
ese ejercicio de la acción penal y la disposición de presentar el acuerdo sigue siendo del Estado a través de la Fiscalía. Si no se logra esa participación activa en esos términos de la víctima, entonces se presenta el acuerdo al juez. Y el otro escenario se da en audiencia, que la víctima acude a la audiencia cuando está presente, ya sea a través de un defensor o de la propia víctima como persona natural, y está en la audiencia, por supuesto, se le escucha, es más, se le notifica de la audiencia, incluso ella decide ir o no ir, esa es su decisión, debidamente citada, en el acto de audiencia se le escucha cuál es su opinión. Es un poco también el tema de cómo el juez se lo plantea a la víctima, porque sí hemos visto compañeros jueces que al momento de darle traslado dice ¿usted está de acuerdo o no? Estamos en problema. Es cuál es su opinión, qué opinión le merece el acuerdo que se está presentando a consideración del tribunal, para escucharla. Y ahí escucharemos muchas cosas, escucharemos que la pena puede ser muy baja, no quiero subrogados penales, o el tema de la compensación de los daños y perjuicios, ¿no? No es fácil desde el punto de vista del rol que desempeña el juez, y lo sabe el fiscal y el defensor, porque entonces toca al juez hacer el equilibrio entre lo que mandata la norma del artículo 220, violación de los derechos y garantías fundamentales, tema de corrupción, tema de banalidad, ¿correcto? Si no estamos dentro de esos márgenes, quizás en algún momento, como señaló el doctor, en determinados tipos de casos, el tema de convencionalidad, que el juez pudiera también perfectamente ver, es casi seguro, o es seguro que el juez va a aprobar el acuerdo, ¿no? Precisamente en función de la naturaleza de esta figura y por qué está así regulada y estructurada dentro del Código Procesal Penal. Como señaló el licenciado Padilla también en su momento, si el tema es un tema de compensación económica, el juez va a hacer la advertencia de que una vez emitida la sentencia de condena, podrá acudir a otras instancias, en este caso la vía civil de reparación, para el reclamo correspondiente. Por supuesto que a muchas víctimas esto no les agrada porque no va a ser dentro del marco del proceso penal y eso obviamente también incluso acarrea en su momento un gasto adicional. Sobre el mismo tema de que esa compensación no se dé, la interpretación sostenida que han tenido los tribunales es precisamente porque al momento de presentarse el acuerdo, el fiscal, que es el Estado, está cortando las posibilidades de ya un debate de daños y perjuicios en la etapa de juicio, ¿no? Que es el tribunal que en todo caso va a fijar los temas relacionados con la indemnización, salvo, y lo he visto de manera muy excepcional, que en el propio acuerdo las partes sugieran un tema de compensación e indemnización porque ha ocurrido, ¿no? Y se ha puesto como parte de la negociación y se han incluido y nos ha tocado pronunciarnos. No es en todos los casos, son pocos casos, pero ha ocurrido, ¿no? Y la explicación que se le hace a la víctima y a su defensor de víctima o su abogado querellante es: no vamos a pasar a la etapa de juicio donde podamos hacer un debate probatorio a fin de determinar precisamente la compensación y queda otra vía alterna. Así como le explico, suena bastante interesante. En audiencia es un escenario complicado para el juez, pero por lo general en todos los casos se ha sacado adelante bajo esa línea de explicación. Siempre que el acuerdo, pues obviamente esté dentro de los parámetros que le permitan al juez aprobarlo. Listo. Muchas gracias, magistrado. Y ya para concluir vamos a hacerle el uso de la palabra al fiscal Cogli, quien tiene unos comentarios con respecto a la pregunta. Yo voy a ser breve porque Gustavo dijo bastante sobre las mismas opiniones, pero ha sido bastante frecuente esta oposición de las víctimas, inclusive eso ha acarreado algunas impugnaciones y los tribunales superiores, la Corte se ha pronunciado respecto del papel que juega la víctima frente a los acuerdos y en efecto no es una opinión vinculante. Sin embargo, en el escenario de la negociación el fiscal sí tiene muy en cuenta a la víctima y no es solo comunicarle cómo va su proceso, sino también explicarle el tema, en las razones en por qué se negoció de esa manera, así como lo hace con el imputado, explicarle y las consecuencias que trae esto. Y sobre el punto que habla Gustavo también en tema de compensación, los fiscales regularmente somos muy cuidadosos del tema de la negociación de una compensación y de ligarlo con el acuerdo o de al menos de plasmarlo en el acuerdo, porque tampoco es un escenario idóneo para poder
establecer esa cuantía y que posiblemente podía haber sido mayor o surge una insatisfacción posterior que ya entonces le veda a poder ir a un tribunal o a una jurisdicción civil a poder rescatarlo habiendo estado contenida en un acuerdo. Eso puede ser un impedimento valioso. Yo he tenido la experiencia de que una víctima a mí en un acuerdo se me haya opuesto en una audiencia así, quizás porque yo he hecho el ejercicio siempre en la práctica litigiosa de explicarle a la víctima las consecuencias, pero sí he tenido colegas, compañeros que inclusive han llevado al debate esa posición de la víctima a las juntas de fiscales, que son los organismos que dentro del modelo de gestión del Ministerio Público en Panamá tiene para regularmente hacer reuniones en cuanto a temas administrativos y también sobre puntos en cuanto a las posiciones en los casos, también para exponer cuáles son las estrategias de investigación y las líneas a seguir, sabiendo que los fiscales tenemos una independencia de criterios por una unidad de actuación, por lo tanto el criterio no puede ser tan independiente, sino seguir esa línea de actuación, y esos son los escenarios donde se han llevado esto, y al final siempre lo que busca un fiscal, y la tónica es, y se los puedo decir que pueden tener la confianza, es que el fiscal busca también proteger a la víctima, pese a que inclusive su posición de ir en contra del acuerdo no sea la correcta realmente frente a ese proceso. Muchas gracias a los expositores por su disertación en esta mañana. También agradecemos a todos los participantes por acompañarnos. Sabemos lo avanzado de la hora, que ya estamos en hora de almuerzo. Y damos por concluido a esta mesa solicitándoles un fuerte aplauso para nuestros expositores.